en Radio Resultados. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, llegó a México este miércoles. El Tribunal Electoral calificó de inexistente la supuesta omisión de la Comisión de Justicia de Morena para la queja de Marcelo Ebrard. La Suprema Corte desecha controversia que impedía la distribución de libros de texto en Chihuahua. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La mañanera. López Obrador aplaudió la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rechazar la controversia constitucional presentada por el gobierno de Chihuahua en contra de la distribución de libros de texto gratuitos elaborados por la Secretaría de Educación Pública. Contentísimo, los libros de texto. Muchas gracias a los ministros. Hay que reconocer. Cuando se actúa bien, hay que reconocerlo. El presidente López Obrador adelantó que hablará con funcionarios de Estados Unidos sobre la propuesta de administración de Joe Biden de fortalecer el muro fronterizo. Voy a hablar del tema de esta propuesta que se dio a conocer el día de ayer para permitir la construcción de un muro en la frontera, que es contrario a lo que venía sosteniendo el presidente Biden. López Obrador adelantó que ya se aprobó el presupuesto destinado a liquidar a los trabajadores de Notimex luego del acuerdo alcanzado con el sindicato de la agencia. No conozco los detalles, pero sé que ya se llegó a un acuerdo para atender a todos los trabajadores de conformidad con la ley, tanto a los trabajadores sindicalizados como a los trabajadores de confianza. Elecciones 2024. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación calificó de inexistente la supuesta omisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para admitir la queja de Marcelo Ebrard en contra del proceso interno de selección del posible candidato presidencial de ese partido. Xóchitl Gálvez informó este miércoles que ya compareció de forma voluntaria ante el Comité de Ética de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, luego de los señalamientos por presunto plagio en su trabajo de titulación. Durante un encuentro con medios de comunicación, la senadora del PAN dijo que pudo acreditar ante las autoridades universitarias cómo fue que realizó su trabajo académico. Ya comparecí a la UNAM, ya presenté lo que acredita que yo recibí mi título profesional como experta en edificios inteligentes. Les acredité que tengo más de 200 proyectos desarrollados, una empresa constituida para hacer edificios inteligentes y ya me presenté a la UNAM. La coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, visitó Chilpancingo, Guerrero, para la firma del acuerdo de unidad, en donde diferentes liderazgos de ese estado se unieron a la defensa de la 4T. No hay marcha atrás. Que se oiga en Guerrero, que se oiga en todo México y que se oiga en todo el mundo. No hay marcha atrás en la Cuarta Transformación de la vida pública de México. México sigue haciendo esta revolución pacífica. En una visita a Tijuana, Baja California, Marcelo Ebrard dijo que Morena está infectada con el virus de las prácticas fraudulentas en los procesos internos y si no se corrige le va a hacer metástasis. Dijo que podría verse a gobernadores eligiendo candidatos y sobre su posible candidatura en Movimiento Ciudadano, Ebrard señaló que ese partido va a decidir en enero y aclaró que no se ha reunido con la dirigencia emesista. Luego de que más de 20 diputados dejaron el bloque de Marcelo Ebrard para apoyar a Claudia Sheinbaum, un grupo de legisladores afines a Ricardo Monreal anunció su incorporación al bloque de diputadas y diputados de la agrupación El Camino de México, que apoya al ex canciller en su proyecto presidencial. Enfatizaron que buscarán reasignar 50,000 millones de pesos al proyecto de presupuesto de egresos de la Federación del próximo año. En conferencia de prensa, la diputada Selene Ávila señaló que los marcelistas no son un grupo rebelde ni de traidores a Morena, pero no quieren reducirse a ser macetas de Palacio Nacional.
Nacional. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, llegó este miércoles 4 de octubre a México para una visita de 2 días en la que se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como otras autoridades mexicanas para atender la crisis de fentanilo y de migración que afecta a ambos países. El avión del jefe de la diplomacia estadounidense aterrizó sobre las 16:45 horas en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a las afueras de la Ciudad de México, de las principales obras de infraestructura emblemáticas del gobierno de López Obrador. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la controversia constitucional que promovió el gobierno de Chihuahua, que obtuvo una suspensión para impedir la entrega de libros de texto gratuitos. Por unanimidad, los ministros declararon fundado el recurso de reclamación interpuesto por la Consejería Jurídica de la Presidencia, por lo que la SEP podrá proceder a entregar los libros a estudiantes de Chihuahua. La administración estatal que encabeza la gobernadora panista María Eugenia Campos Galván acatará la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en las próximas horas iniciará con la entrega de los tomos en las escuelas de la entidad. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, nombró a David Aguilar Romero como titular de la Profeco a partir de este miércoles 4 de octubre, en sustitución de Ricardo Sheffield Padilla, quien renunció al cargo para buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Guanajuato. Ciudad de México. Por su presunta participación en el delito de feminicidio en su calidad de auxiliadora, un juez de control vinculó a proceso a Carmen N., madre de Sean N. y esposa de César N., presuntos feminicidas de la joven Montserrat de 25 años, asesinada el pasado 22 de septiembre en la alcaldía Miguel Hidalgo. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que la autoridad judicial estableció la medida cautelar de prisión preventiva durante los 3 meses que fijó como plazo para el cierre de la investigación complementaria. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México aseguró que no hay una alerta sanitaria por chinches en la capital del país, así como tampoco se han presentado solicitudes de atención médica por mordedura de este insecto en las unidades médicas, por lo que no es un problema de salud pública. Información de los estados. Una profesora de secundaria fue apuñalada y golpeada por un alumno al que presuntamente le llamó la atención. El ataque ocurrió este miércoles por la tarde en un salón de la secundaria 1 de la colonia Analco en este municipio conurbado con Saltillo. La agresión quedó grabada por el sistema de videovigilancia de la escuela. En el video se observa al menor de 14 años de pie frente al pizarrón. La Fiscalía General de la Justicia del Estado de México informó que Jonathan Iván Hernández Pérez sumó 725 años de prisión con la reciente sentencia de 165 años por el homicidio de un dirigente de transporte público de pasajeros de esta demarcación, su esposa e hijo menor en un delito cometido el año pasado. Este hombre formaba parte de la organización criminal Los Riquis, que cometía delitos de alto impacto en Tultepec, Tultitlán, Melchor Ocampo y Cuautitlán. La cifra de solicitantes de asilo en el sur de México siguen al alza y Chiapas alcanzó las 68.660 peticiones hasta septiembre, de acuerdo a la última actualización de estadísticas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. La cifra anterior representa el 60% de las 112.960 solicitudes efectuadas en todo el país en 9 meses de este año. Economía. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, afirmó que México continúa en una senda de sostenibilidad fiscal, con lo que seguirá siendo de los países que mantienen su calificación crediticia en los próximos años. Llorio González descartó que el déficit público previsto para el próximo año mueva la trayectoria que han tenido las finanzas públicas. En conversación con medios de comunicación, el subsecretario destacó que pese a los cuestionamientos que ha levantado el déficit público, el subsecretario de Hacienda agregó que México se mantendrá entre los países con menores niveles de endeudamiento, no solo entre economías comparables de la región, sino frente a pares emergentes. Clima. El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua informó que este jueves 5 de octubre el ingreso de humedad del Océano Pacífico, asociado a inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, provocará lluvias fuertes a puntuales muy fuertes sobre entidades del noroeste, occidente y centro del país, incluido el Valle de México. Por otro lado, el Frente Frío número 4 se extenderá sobre el norte del país. En interacción con la corriente en chorro subtropical, habrá lluvias intensas a puntuales torrenciales en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En el sureste, una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Chiapas y Oaxaca provocarán lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas. Internacional.
Los países de la Unión Europea alcanzaron este miércoles un acuerdo fundamental para avanzar en la reforma del Pacto de Migración y Asilo. El anuncio señala que los embajadores de la Unión Europea llegaron a un acuerdo sobre la regulación que abordará las situaciones de crisis en el ámbito de la migración y el asilo. Esta reforma del pacto migratorio incluye una propuesta para extender el periodo de detención de los migrantes irregulares, así como acelerar las evaluaciones de las solicitudes de asilo. También se propone lograr que los países del bloque europeo compartan la responsabilidad por la recepción a los migrantes o en cubrir los costos. Donald Trump sacó de quicio al juez de Manhattan que lleva su juicio, donde el expresidente de Estados Unidos es acusado de cometer un enorme fraude por $250 millones. El juez de la Corte Suprema de Manhattan, Arthur Engoron, no pudo contener la calma y estalló de furia al asegurar que era ridículo enfatizar en un testimonio que mostró la defensa. Un terremoto de magnitud 6.6 se registró este jueves en el Pacífico al sur de Japón, causando la activación de la alerta de tsunami en las islas Izu al sur de Tokio. El sismo se produjo a las 11 horas de este jueves a unos 10 kilómetros de profundidad bajo el lecho marino y al sur del archipiélago de Izu, informó la Agencia Meteorológica de Japón. Deportes. La FIFA ha confirmado este miércoles que el Mundial de Fútbol de 2030 se jugará en 3 continentes y 6 países. Marruecos, Portugal y España ganaron la carrera por albergar el torneo de 48 equipos, pero los 3 primeros partidos se jugarán en Uruguay, Argentina y Paraguay. La FIFA confirmó este miércoles esta decisión adoptada de forma unánime en la reunión de su consejo, dada la importancia de conmemorar el centenario de la Copa Mundial de la FIFA, que se celebró en Uruguay en 1930. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Les invitamos a ver la versión en video de este resumen de noticias en el canal de YouTube de Radio Resultados.